Vamos a seguir hablando de la persona del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar del verbo. Él es el verbo. Pero antes de eso yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a estar entonando este coro porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos enseña, es el Paracleto. Amén. 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 Vamos a cantar. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar. Y está aquí para liberar. Damos gracias, Señor. Y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar. Aleluya. Y está aquí para liberar. Y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Vamos a ti. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí. Muévete en mí. Aleluya. Toma mi mente y mi corazón.
corazón, Señor. Te damos gracias, Rey. Amén, gloria a Dios. Sabemos que tu Santo Espíritu está orando, aleluya, gracias. Amén. Vamos a ir a Juan 1:1. No se siente, por favor. Pastor, nos ayudas a leer Juan 1:1 y oras por la palabra. Hoy vamos a hablar de Jesús es el Verbo. Hace 8 días hablábamos y coincidió con la Semana Santa, estuvimos hablando del sustituto, del chivo expiatorio. Y pues lo estuvimos viendo el jueves y el viernes, que llaman santo. Aleluya. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Altísimo Señor. Eterno y soberano, único y verdadero Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el alimento, Señor, que nos das en esta noche. El Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo, el Verbo de Dios, tu palabra, Señor. Oh Padre, háblanos en esta noche a través de mi esposa, Padre. Amén. Que no sea ella hablando como quiere, sino dejándose, Señor, usar por tu Santo Espíritu en tu perfecta voluntad para transmitir el mensaje que tú has establecido darnos esta noche, Señor. Aquí estamos expectantes, necesitados, Señor, porque queremos recibir tu palabra como lo que es palabra de Dios. Obra conforme a tu propósito y haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas por medio de tu palabra, porque sabemos, Señor, que ella no vuelve vacía a ti. Tiene un propósito, Señor, divino, y ese propósito tú lo cumples en cada uno de nosotros para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Amén. Amén. Por favor, siéntese. Yo sé que todos pasamos aquí por una escuela o un colegio y vimos castellano o español y aprendimos que hay sustantivos, hay adjetivos, vimos que hay verbos, que hay preposiciones, pero hoy solo quiero que revisemos el tema del verbo. Según lo que a usted y a mí nos enseñaron, el verbo es la acción. ¿El verbo es qué? La acción. Pues eso es de lo que vamos a hablar, pero en la persona del Señor Jesucristo, en esa acción y en ese sujeto que hace la acción. Quiero leerle Juan 1:1 en TLA. Dice en traducción lenguaje actual, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando vamos al Juan 1:1, a la primera palabra, donde está la coma, dice en el principio. En el principio es algo que era preexistente. Antes de que se hicieran todas las cosas, Él ya existía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que Jesucristo es la acción misma. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 3, y esto ya lo vimos con el pastor. Uno, 3. Y dice, pastor, lo buscas en otra versión. Génesis 1:3. Dice la palabra:
Y dijo Dios, ¿cuál es el verbo ahí? Y dijo, de decir, de hablar, el poder de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El verbo es decir, dijo. Hablar. El verbo es y dijo. Por eso dicen algunos estudiosos el poder de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a escucharlo en otra versión. Aleluya. TLA dice: dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Y la Biblia viviente dice: entonces Dios dijo que aparezca la luz, y apareció la luz. Amén. Si usted va al versículo 6, dice, luego dijo Dios, hágase allá expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y en el 9 dice, dijo también Dios. El verbo es decir, el verbo es hablar, el poder. En esa oportunidad el pastor nos enseñó Apocalipsis 4:11. Quiero que usted vaya a Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice allá Cristian David? Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Esa palabra, y dijo y se creó la luz, y dijo y la expansión y las aguas se separan, y dijo, fue el poder creador. ¿De qué? Del verbo. Pero el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando las citas? De Jesús. Hace muchos años yo no entendía cómo desde el Génesis estaba presente la Trinidad. Pero cuando me enseñaron que la persona del Señor Jesucristo es el verbo, y leí Génesis, entendí yo, el verbo, ahí hay un verbo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Y en el 9 dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos. Y dijo Dios, ya sí, en todo ese primer capítulo, ahí estaba el Señor Jesucristo. Hermana, ¿cómo lo sabe? Por el verbo. Y dijo, decir, hablar, el poder de la palabra. ¿Para qué? Para crear. Ahora sí vamos a continuar con nuestra enseñanza. Jesús es el verbo. Viene de logos. Logos es el griego y el latín dice hablar. Él vino de Dios el Padre a hablar en su nombre. Y es que tal vez no habíamos entendido que cuando Él hablaba, no hablaba de lo suyo, sino lo que el Padre le decía que hablase. Por eso la gran diferencia, muchos dicen es un gran orador, es un gran profeta, pero él no hablaba de lo suyo, sino lo que el Padre le daba para hablar. Entonces, en esta manera de ver el verbo, vemos que él vino de Dios, el Padre, a hablar en su nombre. Vamos a ver que hay unas citas que nos van a permitir entender más
cómo ese verbo, esa acción, es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Juan 1:1. Primera carta de Juan, ese es atrás, bien atrás, casi al final. Primera de Juan. Pastor, ¿me buscas por favor en otras versiones estas citas? Primera de Juan 1:1. Estamos allí, Julián. ¿Ya casi? Ya casi se le ayudan a buscar. 1:1, Primera de Juan, capítulo 1. Ay. Hermano Henry, ¿me ayudas a leerla? A ver si dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y el título que hay allí? La palabra de vida. Juan lo vio y lo entendió perfecto. Lo que has visto, ¿desde cuándo? Desde el principio, antes de que se crearan las cosas, la preexistencia ya existía antes de la creación. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y eso es lo que testificamos. ¿Qué dice en otra versión? Amén. Dice aquí palabra de Dios para todos. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Mire cómo lo plantea. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Y una traducción viviente anuncia así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El que da vida. Entonces yo quiero que usted recuerde primero lo que significa el verbo en Juan 1:1. En el principio ya existía. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso nos habla de eternidad. Antes de que se formasen las cosas, los cielos, la tierra, ya estaba el verbo. Jesús vino a la tierra a representar a Dios y a hablar su verdad para que los seres humanos lo conociéramos. El verbo vino a hablar, vino de Dios y vino a hablar de Dios. Ahora estamos viendo algo especial. Ese verbo da vida, es creador. Entonces quiero que recuerde primero la eternidad que hay en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y que luego fuimos a Génesis 1:3 y veíamos que estaba allá. Eternidad, ya existía antes de la creación. Pero ahora quiero que usted recuerde que Él es creador. El verbo da vida. Este término representa a Jesús como la expresión eterna, divina y creadora de Dios. Creador. Entonces usted ya no se va a quedar solo con el verbo y con el poder de la palabra de Dios, sino que usted va a pensar: esa palabra tiene poder. ¿Para qué? Para crear las cosas. Quiero que vayamos a Romanos 4:17, hermano Luis. Romanos 4:17. Romanos
4:17. Dice la palabra del Señor, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces estamos estudiando de Jesucristo el Verbo, ya no solo la eternidad, sino su poder creador, de dar vida, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y entonces un ejemplo es el padre Abraham, que no le importó su edad de ser de casi 100 años, ni de que la matriz ya estaba cerrada, no le importó, sino que le daba gracias a Dios creyendo en su palabra, en su palabra, en el poder creador que da vida. Entonces, creador. Ahora vamos a ir, pastor, a Juan 1:14, por favor, en dos versiones. Juan capítulo 1, versículo 14. Y esto lo vamos a cruzar con algo que estudiamos la primera vez. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. TLA dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén. Quiero que usted recuerde y dice, ya que el verbo fue hecho carne, y piensen que Él se encarnó, y recuerde el primer estudio que hicimos de la persona del Señor Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, y entonces ese verbo que refiere eternidad, preexistencia, el verbo, la palabra que da vida, que llama las cosas que no son como si fuesen, también tiene una característica. Él vino de parte del Padre a hablarnos y se encarnó, hacerse, como decía en Telea, semejante. Telea dice, aquel verbo es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Fue como uno de nosotros. En otras versiones estudiábamos semejante a nosotros y hablábamos que también tuvo sed, que él comía, que él tuvo dolor. Todo lo que hablábamos de todo lo que se hizo como uno de nosotros. La versión Biblia Libre dice, la palabra se volvió humana y vivió entre nosotros. Eso está interesante, esa versión. Biblia Libre. Bueno, no la conocía. Entonces ya estamos hablando de otra característica del verbo. Ya no solo estamos hablando de eternidad, de preexistencia, ya no solo estamos hablando del poder de la palabra que da vida, que llama las cosas que no son como si fuesen, sino que estamos hablando de que ese verbo se encarnó, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y fue lleno de gracia y de verdad. Entonces, vamos a ver ahora Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Wilber, si me puedes ayudar a leer. 19:13. Dice así:
estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En otra versión, por favor, pastor. Amén. Dice aquí TLA. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era el mensaje de Dios. Y palabra de Dios para todos dice, su ropa estaba empapada en sangre y su nombre era la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Quiero que recordemos que Él revela, es revelación del Padre Celestial. Él viene y en Apocalipsis dice, y estaba escrito, estaba marcado como el verbo, ¿de qué? De Dios. El verbo de Dios es revelación. Vino a mostrarnos la luz. Y cantábamos que el Espíritu de Dios vino aquí ¿para qué más? Para guiar. Él vino a revelarnos, a iluminarnos, a mostrarnos el camino. Y por eso desde el Génesis aparece la Trinidad hasta el Apocalipsis. Está presente en todos los tiempos. Cuando estaban los tres jóvenes en el foso de los leones, había un cuarto hombre y en el horno. El horno de fuego. El ángel de Jehová, perfecto, la Trinidad. Y entonces uno tiene que quitarse esa venda y decir, Señor, yo antes no entendía, estaba presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estamos aprendiendo del verbo que dice en el principio, antes de que existieran las cosas, y lo tenemos que unir Juan 1.1 con Juan 3.1 y luego ir a Apocalipsis 4.13, así como un triángulo. La eternidad, la palabra que da vida. Entonces hablamos de eternidad, vamos a hablar del poder creador y vamos a hablar también de la revelación y de la encarnación. La palabra logos viene del griego, como les digo, que significa palabra, razón o plan de Dios. Plan de Dios para mostrarnos, para revelarnos, para iluminarnos. Por eso no está mal, mi hermano, cuando usted le ora y le dice, Señor, quiero mantenerme por esa senda antigua, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el autor y consumador, el que hace, Él es el que da vida y Él es el que la quita. Por eso cuando vamos a orar por un enfermo, Señor, que se haga tu voluntad, tu voluntad. Y muchos enfermos reciben al Señor y parten con el Señor, en la voluntad del Señor. Otros se levantan, se paran, son testimonio vivo porque tienen un propósito. Pero Él es el autor y consumador de la vida, Él es la revelación, Él nos guía. Y el otro aspecto que quiero que usted recuerde en esa acción creadora, Juan 1.3. Juan 1.3. Todas. Estamos allí, Juan capítulo 1, versículo 3. Vamos a seguir hablando de la acción creadora. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho. Él es el verbo. Es la acción. Desde el principio, antes de que existieran las cosas, y dijo Dios, y dijo el verbo, la palabra, y se hicieron las cosas. ¿Cómo dice Primera de Juan 1:3? ¿Qué? Juan 1:3 en otra versión. Aquí es clarísimo en TLA. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Amén. Yo espero que esta pequeña reflexión lo lleve a usted a pensar, como a mí hace muchos años, que desde el inicio está la Trinidad. Antes de que existieran las cosas estaba el verbo. Y cuando va la palabra, yo una vez hice el ejercicio en una de las Biblias, esta es como la quinta Biblia que tengo, en una de las Biblias se señala ahí la palabra, y dijo, y dijo, y dijo. Y yo, Señor, gracias, ahora sí entiendo el principio de la Trinidad desde allí. Y cómo puedo relacionar Juan 1:1 con Génesis 1:3 con Apocalipsis 4:13. La eternidad, su encarnación, el poder de la palabra que da vida y la revelación. Quiero que usted recuerde que ese verbo, que es Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Que ese verbo significa luz a los hombres, significa revelación de Dios. Él no vino a hablar lo que era de él, él vino a hablar lo que su Padre le daba a hablar. Por eso mentiroso Satanás es, no, fue un gran hombre que sabía hablar, que él no hablaba de lo suyo, sino de lo que le daba a hablar Dios mismo. Y finalmente quiero que recuerde que la palabra tiene poder. Quiero que vayamos nuevamente a Romanos 4:17, que usted se ponga sobre sus pies. Es una cita que a mí me ha ayudado mucho en la vida, en mi vida laboral. Romanos 4:17, ya la habíamos leído, pero es una cita que ojalá usted la memorice. Romanos 4:17. Ese Romanos 4 dice el ejemplo de Abraham. Y quiero que la leamos a una sola voz. Dice, como está te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, te damos gracias por esta palabra, por esta característica tuya, Señor Jesucristo, el verbo. Nos habla Juan 1:1 en el principio, antes de que existieran las cosas, antes de que todo fuera hecho, eternidad. Y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Encarnación. Y este poder de la palabra que da vida y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero también habla, Señor, de revelación. Él vino, habitó con nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y Él revela el plan perfecto de su Padre Celestial. Él no vino a hablar de lo suyo, sino de lo que el Padre le dio a hablar. Señor, ayúdanos, Padre Santo,
a entender tu palabra, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, a mantenernos en la senda antigua, a no ir ni a izquierda ni a derecha. Señor, ayúdanos, Señor, quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. Señor, yo te doy toda la gloria y la honra. Señor, te pido una porción grande y remecida sobre la vida de mis hermanos. Señor, desata sus lenguas, quita toda mentira, toda muralla que se haya querido levantar. Señor, desata ahora, Señor, para que ellos puedan hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, en cada lugar donde tú los has sembrado, Señor. Que ellos puedan, Señor, continuar el camino, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas. A ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.